Le queremos dar la bienvenida, invitarlo y agradecerle, por supuesto, a Martín Martinelli, que es analista internacional, es doctor en ciencias sociales, es profesor de historia, además. Bienvenido, Martín, aquí a Radiográfica. Te saluda Úrsula Asta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Úrsula? Un saludo para toda la audiencia también. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por atendernos en esta mañana. Eh, Vayamos por partes. Hay varios temas quizás que abonan en comprender un poco la generalidad, pero sí quería preguntarte, en primer lugar, a partir de lo que contaba, el asesinato de este líder de Hamas en Irán, hay en este momento una tensión o una alarma muy grande a nivel mundial sobre si habrá respuesta de Irán sobre Israel, si Israel ataca preventivamente a Irán y qué es lo que va a pasar ahí en estos dos, diríamos, grandes de esa zona del mundo. Sí, hay un foco de tensión muy grande que viene creciendo desde el 7 de octubre del año pasado, pero también que tiene una opresión previa sobre los palestinos. Y en el caso de Irán, como bien contabas, este asesinato sobre el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, hay que compararlo en términos como si, es como si Irán hubiese asesinado, o los palestinos hubiesen asesinado a Benjamin Netanyahu, que es el principal político de Israel actualmente. Claro. Entonces, por un lado, lo que trata de hacer Israel es exportar su crisis interna a los focos externos, donde Irán tiene relación con lo que ellos denominan como el eje de la resistencia, que son una serie de grupos Mm. en diferentes lugares, uno en Yemen, donde está uno de los estrechos petrolíferos donde pasa mucha carga del petróleo, Uh-huh. como Bab el Mandeb, donde están los hutíes del grupo Ansarollah en Yemen, que han atacado barcos relacionados con Israel en defensa de frenar lo que muchos, incluso la Corte Internacional de Justicia, con el pedido, por ejemplo, de Sudáfrica, al que se sumaron otros países, pide que se lo condene como un genocidio, lo que está haciendo el ejército israelí sobre Gaza, donde hay ya más de 40.000 muertos, se calcula más de 20.000 que puede haber bajo los escombros. Mm. Entonces, la reacción que supuestamente ejecutó Israel respecto de ese 7 de octubre se multiplicó muchas veces, por eso se alzaron muchas voces en el mundo, desde las universidades estadounidenses, donde tomaron varias universidades, protestas en Alemania, protestas en Francia, Italia, y en todo lo que es el sur global. Por eso, dentro de esta disputa, lo que se ve también es que a los palestinos lo empezaron a apoyar desde todo el sur global, porque cada vez es más visible cómo Estados Unidos es quien apoya a Israel. Por ejemplo, con esta tensión que vos marcabas, una de las primeras reacciones de Estados Unidos es eh, permitir una venta mayor de 20 mil millones de dólares en armas a Israel, entre ellos unos aviones caza que son de una tecnología mucho mayor a cualquier elemento que puedan tener los palestinos, y a otros en la región. Y además envió 2 portaaviones porque se hablaba de una posible escalada. Y el problema de las escaladas en esta región, que Israel y Palestina son 2 territorios muy pequeños, es los actores que se suman. Claro. Por un lado podría ser Irán, pero también otros actores que pueden reaccionar en defensa de esta población que tiene, esta población palestina que tiene armas más rudimentarias, más caseras, porque tienen prohibido el ingreso de alimentos, prohibido el ingreso de electricidad o incluso de cualquier tipo de elemento que pueda desarrollar una tecnología. Mm. Entonces, no solo el problema de esos dos territorios o esos dos pueblos en particular, sino es las ramificaciones que puede llegar a tener. Claro. Me parece importante, si te parece, hacer un foco ahí. Hablamos de Israel y de Palestina. Por un lado, por el apoyo de Estados Unidos a Israel, en esto que comentabas, Martín. Incluso la ONU dijo, si no me equivoco, esta semana que
que hay más de 40.000 personas asesinadas solamente en Franja de Gaza, en Palestina. Y por otro lado, estos otros actores que apoyarían o que apoyan más bien al pueblo palestino. Hablaste de otros actores, hablaste del eje de la resistencia, y me gustaría para comprender justamente de qué se trata ese eje de la resistencia. Nombraste a los hutíes de Yemen, pero hay otros actores, entre los que podemos incluir justamente a Irán, por eso hay esta tensión también en este momento. ¿Quiénes más forman parte de ese eje o de lo que se llama el eje de la resistencia? Ellos lo autodenominan eje de la resistencia y va a contramano de lo que hizo Estados Unidos, apoyado en parte en Israel, claro, en Arabia Saudita, que ahora también está abriéndose más al campo, podríamos decir, de los BRICS, con la inclusión justo de Irán y Arabia Saudita al BRICS. Creo que es un determinante muy fuerte porque son dos países con una gran influencia en la región, al mismo tiempo son grandes exportadores de petróleo y los dos controlan, sobre todo Irán, el estrecho de Hormuz, que es de donde sale el petróleo del Golfo Pérsico. Algunos hablan del 60, 65 y más porcentaje del petróleo y el gas a nivel mundial, por lo cual es una zona neurálgica para todo el mundo y las potencias prestan especial atención a esa región. Entonces, tanto China como Rusia tienen influencia en la región y Estados Unidos había tenido un retroceso, pero por medio de Israel y junto con ese apoyo que también lo hace la Unión Europea, pero a través de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, lo que hacen es apoyar y sostener lo que está haciendo Israel, porque si fuese otro país que está cometiendo estos actos, hubiesen intervenido de alguna manera. Y el caso que preguntas de este denominado o autodenominado eje de la resistencia, que muchos lo caracterizan de diferentes maneras, pero lo que se puede hacer es verlo en lo mundial, internacional y local, y otra cuestión es verlo de los años que vienen, de las últimas décadas, lo que viene sucediendo en la región donde destruyeron varios países. Entre ellos, uno que tuvo una crisis muy grande fue Siria, que forma parte de ese eje de la resistencia, y Hezbollah, que es una organización libanesa, a la cual Estados Unidos, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, tratan de alinearlo en una lista de organizaciones terroristas por la forma diferente a los ejércitos regulares que tienen de accionar. Es decir, que es una guerrilla que también tiene un movimiento político y una participación en la política libanesa, claro. Y incluso lo que ha hecho es también Congreso repeler diferentes ataques de Israel, como en 1980, en el 2000 o, por ejemplo, en el 2006. Entonces, cuando uno ve en un mediano plazo lo que viene sucediendo, ahí entiende un poco mejor lo que sucede en Gaza, porque esto es algo cíclico que vuelve a suceder cada varios años, sobre todo en 2006, cuando Israel se fue de la Franja de Gaza, pero esta vez se multiplica la violencia y la decisión tomada de Israel de no frenar, hasta este momento llevamos 10 meses, con esa cantidad de muertos, pero una multiplicación de heridos. Hubo alrededor de 1.500 muertos de Israel y otros tantos heridos, pero todo lo que sucede respecto de los palestinos se multiplica al menos por 20. Es decir, si hay 1.500 muertos israelíes, hay 40.000 o más palestinos. Si hubo 6.000 heridos israelíes, hay 150.000 heridos palestinos, con el sufrimiento que eso conlleva y con el intento también de cercar ese territorio para que no pueden ingresar ni alimentos, ni ni medicamentos, por lo cual es una política agresiva, destructiva y también de no permitir ningún tipo de ingreso de ayuda humanitaria. Por lo cual los hutíes reaccionan a eso y dicen, hasta que no frene el asedio sobre Gaza, vamos a tocar estos determinados barcos, porque si uno lo saca de contexto dice, bueno, los hutíes están atacando barcos porque sí, o frenando ese comercio con Israel. Pero detrás de ese marco hay un contexto mundial de que Estados Unidos no quiere retroceder, como ha retrocedido en varios campos, como el económico,
se habla de una incipiente desdolarización a nivel mundial que está encabezada por China y Rusia, y también esto está conectado de alguna forma, para que la gente entienda, con lo que sucede también entre Ucrania y Rusia, que lleva también más de 2 años. Y cuando comenzó esta situación en Medio Oriente, parecía estar totalmente conectada, para mí, con el ingreso de Irán y Arabia Saudita a los BRICS, más Egipto, más Etiopía y más Emiratos Árabes Unidos, con la excepción de Argentina. Y esos cambios tectónicos a nivel mundial van a tener estas repercusiones, que son cómo Estados Unidos no quiere reconocer cierto declive relativo, es decir, que no es abrupto, pero sí pierde poder a nivel mundial, pero trata de mantenerlo con las diferentes también bases militares, de las cuales muchas veces no se habla, porque no solo envía portaaviones, sino que tiene bases militares rodeando Irán, tiene bases militares en los diferentes países de la región, y eso hace que ponga, digamos, un soporte muy grande a lo que hace Israel, además de tener un apoyo tecnológico, un apoyo militar y un apoyo económico que es el más grande de la ayuda exterior de Estados Unidos desde 1946 hasta esta parte. En este sentido, te quiero preguntar por otro elemento que es el acercamiento. Quizás habría que explicarte, voy a pedir eso primero, cuál es o cuáles son las diferencias que existen dentro del territorio palestino en este momento, porque hablamos de Franja de Gaza, que tiene la autoridad de Hamás, justamente del movimiento Hamás, pero eso no es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el territorio de Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina, donde está Mahmoud Abbas, que de hecho tuvo una reunión con el ruso Putin esta semana y ha planteado que quiere moverse, trasladarse, viajar hacia Franja de Gaza. Entonces hay en este momento una suerte, o había incluso antes del asesinato de Haniyeh, esto te lo pregunto también, una suerte de acercamiento entre estas facciones dentro del territorio palestino que de alguna manera podían verse negativas quizás para justamente los intereses de Israel. De hecho, esto sucede antes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí internamente en Palestina, en el medio además de estas negociaciones de alto al fuego que hay a nivel internacional? Y me parece que ahí el rol fundamental y lo que cambia respecto de otros años es cómo interviene China en lo diplomático, porque las 14 facciones palestinas, cuyas facciones principales políticas son Al-Fatah, perteneciente a la Organización de Liberación Palestina, y Hamas, junto con otras 12, se reunieron en Beijing justo días antes del asesinato de Haniyeh en Teherán. Entonces, ese acercamiento viene después de años de distanciamiento que en parte se dan porque Israel fue cercenando la posibilidad de que los palestinos se conecten. Entonces, de hecho y de facto, quedó gobernando Hamas, que había ganado unas elecciones que no se reconocieron internacionalmente, pero que había tenido la evaluación internacional en 2006, y a partir de que Israel saca su ejército de la Franja de Gaza, donde hay casi 2,5 millones de personas en un territorio muy pequeño, Hamas queda gobernando. Entonces, hay acercamientos, pero la gran diferencia por ahí se da entre que Hamas, junto con la Yihad Islámica, dos partidos islamistas, es decir, de Islam político, que son partidos políticos, pero que tienen una vertiente religiosa, se diferenciaron del laico Al-Fatah, y hubo ciertas rispideces que parecía que se estaban empezando a reconciliar. Y lo que hay que tener en cuenta es que el ejército de Israel había matado más de 200 palestinos hasta ese ataque de octubre solo el año pasado. Claro. Por lo cual, a veces se pone el foco en lo que sucede en un tiempo, pero si uno ve la escena más grande, empieza a entender esas conexiones, porque Israel, mientras está atacando la Franja de Gaza, también está tratando de acrecentar las colonias de asentamiento israelíes en Cisjordania, que están condenadas por el derecho internacional en sí, porque es una forma de ocupación por la Convención de Ginebra
por la Corte Internacional de Justicia y por otros órganos internacionales, que son los que podrían o deberían mediar en esta situación, solo que en este caso se actúa distinto que en otros casos. Y tiene cierto desgaste también la política porque no ha habido una renovación y luego de los acuerdos de Oslo del 93 parecía que la autoridad palestina también había empezado a tener un rol para el cual Israel quería que sea una policía interior que frenase cualquier tipo de rebeliones internas, y por ahí la gran diferencia es cómo hay una resistencia armada por un lado y no violenta por otro, pero para entender eso hay que entender que Gaza es una especie de olla a presión en el sentido que está cercada y electrificada y no tiene acceso ni a sus recursos gasíferos que hay en la costa mediterránea de Gaza, ni a sus recursos piscícolas pesqueros, y además no puede transitar libremente hacia Egipto ni hacia Israel. Claro. O sea que ese es el contexto y por eso se habla de la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Entonces, con esos impedimentos es que se ejerce la política entre los palestinos. Y me parecía relevante ese acercamiento que habían tenido porque parecía que iba a favorecer. Incluso ahora siguen negociando por el alto al fuego en Qatar. También está Hamas participando de eso, pero me parece a mí, si lo vemos cómo esto seguiría adelante, los planes de Israel son, o del gobierno israelí actual, terminar con Hamas según sus propios dichos, que es algo que se avisora como imposible porque es un partido político que está muy arraigado en la población, pero también seguir tratando de colonizar y expropiando tierras palestinas en Cisjordania. Entonces, no es una situación de un partido político común, como podríamos decir en otro país, porque está bajo una ocupación militar. A partir de lo último que decís, y esta es la última, Martín, no estás viendo posible, aquí más una mirada te pido, que efectivamente haya un alto al fuego. De hecho, pareciera al momento no ser visible ese camino, a diferencia de lo que venía ocurriendo con estas conversaciones. Quizás por el elemento de o la definición o lo que está haciendo Israel, que continúa este ataque sobre el territorio de Franja de Gaza, y lo que contabas de Cisjordania, sumado a una eventual participación directa del gobierno de Irán. Y eso tiene que ver que, por lo que llevamos visto hasta ahora, no sabemos cuándo puede frenar esto, pero Israel ha cruzado muchas líneas rojas, según muchos analistas, porque digamos que tiene diferentes tipos de bombas que ellos le llaman inteligentes o torpes, una que mata más gente y otra que es más selectiva, que incluso se apoya en lo que ahora está muy de moda hablar de la inteligencia artificial, y tienen lo que son asesinatos que ellos llaman quirúrgicos, pero por ejemplo, antes de matar a Ismail Haniyeh habían asesinado a más de 60 parientes y hace unos meses habían asesinado a 3 de los hijos y 3 de los nietos. Y después llegaron ahí, pero esa lógica de descabezar los movimientos políticos, es decir, asesinar a los líderes de los movimientos palestinos, ya era el tercero que habían asesinado, o cuarto si no me equivoco, de Hamas. Y esa política había sido históricamente también asesinar otros líderes políticos, incluso se habla de Yasser Arafat, y otros líderes políticos palestinos anteriormente. La diferencia acá es que hay siempre una doble retórica, es decir, que Estados Unidos a veces habla como de condenarlo o de que frene con esos atentados sobre Gaza, pero cuando Netanyahu, que va al Congreso de Estados Unidos a hablar, a diferencia de cualquier otro presidente del mundo, y tiene esa relación tan cercana por los apoyos del AIPAC y otros apoyos en el Congreso de Estados Unidos, lo que hicieron en el Congreso fue aplaudir, con algunos dicen 52, 58 veces, a lo que decía Netanyahu de entrar en guerra con Irán. Entonces, la lógica es
belicista, y van buscando y enfrentándose con esos diferentes frentes de resistencia y van atacando el sur del Líbano, incluso bombardean diferentes partes de Siria, donde también sigue estando Estados Unidos, hay bases rusas, pero sigue, digamos que estamos viendo las consecuencias de los años desde la invasión de Estados Unidos de Irak de 1991, pero sobre todo la de Irak de 2003 y la de Afganistán de 2001, donde empiezan a bombardear e incidir en países de la zona. Y en eso Israel tiene un rol fundamental de ser uno de los aliados más incondicionales y más cercanos de Estados Unidos para toda esa política regional, y los primeros damnificados son los palestinos. Ahora, ¿cuándo puede frenarse esto? No lo podemos saber cómo será a futuro. Lo que sí es cierto es que hasta ahora no dan muestras de querer detenerse, porque digamos que están volcados sobre eso, si bien para ellos es un desgaste, entre comillas, de armamento o también de cómo están los soldados y todo, pero no se sabe, digamos, cuándo puede haber un cese al fuego a ciencia cierta. Martín Martinelli, a quien escuchan, estoy empezando a leer tu libro, Martín, lo vamos a recomendar para quienes les interese. Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencia, de editorial Universidad Nacional de Luján, además, así que lo recomendamos sobre este tema. Ahora está agotado, pero por ahí cambia editorial para que hagan una nueva edición. Bueno, ahí vamos a estar contando entonces, también lo publicas ahí, si lo siguen a Martín en las redes sociales. Te agradecemos mucho este paso por Radiográfica, un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo a ustedes.